Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria, a todos los que nos estáis escuchando en este día, a través de iVoox, Spotify, a través de Telegram, a través del canal de YouTube, a través incluso de un audio, tú puedes escuchar esta reflexión. Te damos la bienvenida. Hace unos días hemos tenido elecciones generales en Francia. Y uno de los temas candente, no solo en Francia, prácticamente en toda Europa, en todo el mundo, el tema de las fronteras está siendo uno de los temas a debatir más destacados, más importantes. La palabra de Dios revela la visión que Dios tiene sobre este tema, sobre dónde deben vivir los seres humanos. La inmigración en particular, la inmigración ilegal o irregular, poco a poco está desgarrando a la civilización occidental. Hay muchos que sienten compasión por los vulnerables, los que abandonan sus países. Hay muchas naciones, tanto europeas como americanas, que están enfrentando un desafío casi sin precedentes. A medida que los migrantes cruzan sus fronteras, el caos se está instalando en todas las naciones que abren esas fronteras a personas que abandonan sus países porque no tienen recursos, pero el problema de todo es cuando dentro de esas personas hay terroristas y hay personas que buscan hacer daño, hacer mal. La situación es mucho más que un reto político. En cierta forma, esas oleadas migratorias se asemejan a invasiones por el efecto de desestabilizar a los países que la reciben. Esto crea grietas. Para el occidente, en todo sentido, el reto de la inmigración se ha convertido en una crisis. Para otros, la crisis migratoria es también una oportunidad. Los oportunistas ven en ella la posibilidad de avanzar hacia la visión de un mundo sin fronteras. Quisieran aprovecharse de esta crisis para poder conseguir votos en sus diferentes partidos políticos. La única forma de comprender realmente la crisis migratoria y su solución no es mirarla con el lente del pragmatismo político, de la economía, de la demografía. Es importante que, a la luz de la palabra, veamos cuáles son las intenciones y los deseos de Dios con la humanidad. ¿Por qué hay tantos desafíos y cruzan fronteras cientos, millones de personas? Estaba leyendo un artículo que fue publicado en The Hill el 23 de enero. Dice que el número de inmigrantes ilegales en el país prácticamente se ha duplicado bajo el gobierno del presidente Biden. Esto es en Estados Unidos. Tenía unos 10,2 millones de inmigrantes ilegales en el 2020 y otros 10 millones han entrado durante la presidencia de Biden, es decir, 4 o 5 años. Si los 20 millones de inmigrantes ilegales formaran entre todos un solo estado, estaría empatado con Nueva York con el cuarto estado más poblado. 20 millones de personas significa que el total de la población de inmigrantes ilegales podría representar una nación dentro de Estados Unidos, que por sí solo es más grande que casi las 3/4 partes de las naciones individuales, incluyendo territorios dependientes del mundo. Imaginemos toda la población de Ecuador, que son casi 19 millones. La población de Somalia, que también son 18 o 19 millones. La población de Kazajistán. Imagínate, llegando ilegalmente a los Estados Unidos, ¿qué cambios se producirían en la nación ante un influjo tan masivo de personas? ¿Cambiarían sus valores? ¿Alterarían su cultura? Imagínate que ahora ese flujo continúa sin freno. La comparación con una invasión empieza a sonar más razonable. Pero como te decía hace unos minutos atrás, el problema no es que vengan personas a nuestros países. El problema es lo que hay en el corazón de esas personas y lo que hacen en nuestros países. Porque nosotros podemos recibir a personas,
Ellos no tienen recursos en sus países y vienen a nuestros países porque quieren una vida mejor, y yo lo entiendo perfectamente. A lo mejor están en un país con un dictador que les somete. A lo mejor en su país hay una crisis económica sin precedentes y tienen que abandonar en busca de alimento, en busca de un trabajo, una vida mejor. Lo entiendo. El problema es cuando hay personas que no tienen ese fin en el corazón. Por ejemplo, yo me quiero ir a un país porque en mi país no puedo vivir. Quiero vivir el sueño americano, como se suele decir, ¿verdad? Quiero mantener a mi familia, quiero tener un trabajo, quiero tener una casa, quiero poder comer, quiero llevar un plato de comida a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. La idea suena bien, ¿verdad? Y uno abriría sus fronteras para que este tipo de personas entre. El problema es cuando dejamos entrar a personas con fines maléficos, que eso es lo que está pasando en Francia. Eso es lo que está pasando en España. Eso es lo que está pasando en Suecia. Eso es lo que está pasando en muchos países donde están abriendo sus fronteras a cualquier tipo de persona. Y ahí hay un problema. Hay un problema grande. Hay un problema que nos incumbe a ti y a mí. Hay un problema incluso espiritual. Porque el enemigo, Satanás, se aprovecha de estas personas indefensas para meter dentro personas con intereses oscuros, maléficos. No se puede detener ahora mismo la marea de inmigrantes que nadan ilegalmente a través del río Bravo hacia Texas. No se puede detener ahora mismo esa marea de inmigrantes que están en pateras viniendo a España, que están invadiendo las Islas Canarias. No se puede detener. ¿Sabes por qué? Porque hay gobiernos que le interesa que esto suceda. Porque son votos para políticos. Les da igual las personas. Te voy a dejar entrar en mi país, pero tu voto me pertenece. Y ya luego no me preocupo por ti. Me da igual lo que hagas, pero me interesa tu voto. Hay gobiernos así. Te voy a dejar entrar en mi país, pero recuerda que tu voto me pertenece. Tu voto tiene que ser para este partido exclusivo, porque te estoy dejando entrar en mi país. La situación aquí en Europa no es mejor. Es hasta peor que en la frontera entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, Suecia era conocida como una de las 10 naciones más seguras de la Tierra, pese a sus reglamentos sobre asilo, que se contaban entre los más generosos de Europa. Pero ahora la cosa es diferente. La cosa va peor. En noviembre del año pasado, de hecho lo hemos comentado aquí en Radio Solidaria con varios compañeros, el diario Financial Times resumió la situación de esa nación de esta manera. El país nórdico, es decir, Suecia, ha pasado de tener uno de los índices más bajos de Europa en asesinatos con armas de fuego a uno de los más altos en solo un decenio. ¿Promovido por quién? Por la inmigración ilegal. Pandillas de criminales establecidas, generalmente encabezadas por inmigrantes de segunda generación. Ya no se limitan a matarse entre sí, sino que atentan cada vez más contra familiares y víctimas colaterales inocentes. Muchos de los autores son niños, algunos de solo 14 años, aleccionados por las pandillas para dar estos golpes. Aquí en España lo estamos viviendo. Aquí en España cada vez el índice de violencia en las calles se está incrementando. Y es curioso que los medios de comunicación no dicen la nacionalidad de las personas, que deberían decirse para que las personas que están viendo sepan de dónde vienen esas personas violentas. Ya no dicen un joven de 14 años de origen
tal ha robado en un centro comercial o ha agredido a una mujer o a un anciano en la calle. Ya no dicen la nacionalidad de esa persona que ha sido violenta en la calle. No lo dicen. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, más del 95% de los casos, son inmigrantes ilegales. Y claro, como el gobierno es el que permite que entren inmigrantes ilegales, indocumentados, con delitos en otros países, pues no lo voy a decir, porque esto sería un marrón, esto sería empañar mi campaña política. Esto está pasando aquí en España. ¿Sí o no? Y seguramente esto está pasando también en tu país. Y con esto no estamos diciendo que hay que impedir que vengan a nuestras naciones familias que no pueden vivir en sus países. No, no, no. Claro que pueden venir. Pero hay que archivar, hay que inspeccionar qué tipo de personas vienen a nuestro país. Soy de los que piensan que no pueden venir a nuestro país o a tu país personas con delitos en su país de origen. Lo siento, pero no puede venir, a menos que Dios haya transformado su vida y haya un cambio en su vida y pueda dar testimonio. Yo antes era un pandillero, yo antes era un ladrón, yo antes era un violento, pero el amor de Cristo me cambió, quiero hacer las cosas mejor, voy a empezar a tramitar papeles, quiero hacer las cosas bien. Si es así, sí. Pero si una persona tiene delitos en su país, lo mejor es que no cambie la frontera, no se vaya a otro país. Soy de los que piensa así, porque sabemos que va a venir a nuestras naciones y las va a destruir. Que eso es lo que está pasando con la inmigración ilegal. Estábamos hablando de Suecia. Las muertes por asalto con arma de fuego sobrepasan las de Croacia en un 80%. Ya hay indicios de que las redes criminales movidas por inmigrantes han infiltrado algunos servicios públicos, partidos políticos e incluso el sistema de justicia penal. Richard Jomshof, miembro del Parlamento sueco, habló con franqueza. Si esto continúa, otros 2 decenios, Suecia estará perdida. Te he puesto el ejemplo de Suecia porque ahora mismo en Europa es el más claro. Pero está el caso de Polonia. ¿Qué decir de España, verdad? ¿Qué decir de Francia? Francia está que arde ahora mismo. Marine Le Pen ha ganado la primera vuelta. Veremos a ver qué sucede en la segunda vuelta, donde seguramente van a haber pactos de izquierda para combatir a la vencedora, a Marine Le Pen. Para muchos, ultraderechista, ¿verdad? No sé cuándo escucharás esta reflexión, a lo mejor ya han acabado las elecciones. Pero lo que sí sé es que Francia no va a ir a mejor. Gane quien gane. Otra nación polarizada, otra nación dividida, como Estados Unidos, como España, como muchos países en América Latina. Italia ha padecido el mayor efecto de la inmigración aparentemente descontrolada proveniente del norte de África. Y las frustraciones que ha causado contribuyeron a la elección de la actual primera ministra, Giorgia Meloni. Desde Italia, muchos migrantes procuran pasar a Francia y de allí a otros países de Europa. Francia ha reaccionado tratando de restablecer controles fronterizos que recuerdan a la época anterior a la Unión Europea, restringiendo el tránsito libre que ha sido característica de la moderna vida europea. Pues Meloni, como su homólogo en Francia, han advertido que la Unión Europea está corriendo el riesgo de dejarse arrollar por el tsunami de seres humanos que llegan al continente. Y yo me estoy refiriendo a las personas violentas, a terroristas, a personas que vienen a nuestras naciones a destruirlas, a robar, a destrozar empresas, establecimientos, a robar a los ancianos. En Barcelona se está incrementando el caso de los carteristas. Hombres y mujeres
que se acercan cuando hay multitud y te roban la cartera, te roban el bolso, te roban el teléfono móvil. Ahí es donde yo me quiero centrar. Por eso te estoy hablando de el cuidado de abrir las fronteras a ciertos grupos de personas, no a las personas que quieren cambiar su vida, porque en su país la cosa está mal. No, no, no. Yo soy partidario de que si en tu país la cosa está mal y tienes todos los papeles en regla, puedes venir a España, a Argentina, a Perú, a cualquier país. Pero si en tu país estás haciendo las cosas mal, tienes delitos, eres una persona violenta, no puedes irte a otro país porque lo vas a seguir haciendo. Estamos viendo cómo las pandillas de criminales están encontrando cada vez más maneras para ejercer su oficio. Explotarán nuestro sentido de humanidad y no vacilarán en poner en riesgo la vida de otros cuando los montan en barquitos en el mar. Así lo dijo Sunak, primer ministro británico. Y esas palabras de Sunak reflejan el sentimiento compasivo que frecuentemente ha caracterizado la respuesta de Occidente a las poblaciones que sufren. Sentimiento que reconoce que, si bien las oleadas de inmigrantes pueden llegar a formar una virtual invasión, no representan una invasión literal. Son varios los motivos que llevan a la gente a asumir ese reto de desarraigarse de su tierra y de los suyos para ir a plantarse en tierras muy, muy lejanas, muy diferentes. ¿Cuántos venezolanos están huyendo de su país dirección a Estados Unidos? Cubanos también. Nicaragüenses, ecuatorianos, colombianos. Huyen, salen de sus países porque no pueden vivir allí. Porque la situación está muy delicada. Tenemos que orar por tantas familias, tantos hermanos y hermanas que huyen de sus países, porque la crisis económica les está azotando. Oramos por ellos, pero el enemigo también hace su parte. ¿Cómo se extiende el terrorismo islámico, el terrorismo de ISIS, de Hamás, de grupos terroristas? Pues de esta manera, a través de las fronteras, se hacen pasar por familias inocentes y luego crean células ya cuando están en esos países. Y nosotros seguimos abriendo las fronteras a todo tipo de personas. Por eso debe haber un análisis exhaustivo de cada persona que quiera entrar en un país. Y si tienen que poner soldados militares en las fronteras y pedir la documentación a todas las personas, adelante. Así como el hambre obligó al patriarca Abraham y a su casa a vivir por un tiempo en la tierra de Egipto, Génesis capítulo 12, ahora los desastres ecológicos, ambientales, ahora los desastres en política con leyes antidios, están obligando a las poblaciones a huir en busca de estabilidad y seguridad. La moda es que algunos convierten las catástrofes en argumentos contra el cambio climático. Pero cualquiera que sea la causa, los desastres naturales ejercen sobre los pueblos una presión real que los lleva a desplazarse. Unos abandonan la patria buscando un futuro para su familia, un alivio a la pobreza en sus naciones deshechas, muchas de ellas regidas por gobiernos que despilfarran la riqueza de su pueblo en modelos económicos ilusorios. Siempre lo digo, siempre lo diré. Los políticos cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre. ¿Cuántos funcionarios corruptos están más interesados en alimentar sus cuentas bancarias que en alimentar a los niños que mueren de hambre dentro de sus fronteras, sumidos en condiciones de vida intolerables?
Tenemos que abrir los ojos. Hay que acabar ya con el discurso político de la OTAN, la ONU y la OMS. Yo estoy en contra de estos movimientos que hay ahora mismo en Europa. Estoy en contra de estas formaciones. Te hablan todo el día de la pobreza, de que hay que invertir, se crean ministerios y la pobreza sigue en el continente africano. Y eso que mueven miles y miles de millones, pero no erradican la pobreza en el continente africano. Hablan de terminar con la pobreza y sigue igual. Hay familias que se duelen, desesperadas, y toman una de las decisiones más difíciles de su vida. Empacan lo que pueden cargar y emprenden la marcha. Y qué penalidades, qué sufrimiento les esperan en su viaje. Imagínate cruzar un río. Bravo. Con niños. Algunos viajan a nuestras tierras con fines siniestros, tal vez para evadir las consecuencias de crímenes cometidos o en busca de nuevos lugares para sus empresas criminales. En los Estados Unidos, por ejemplo, entre los inmigrantes ilegales capturados en el año fiscal, es decir, el año pasado, 2023, se encontraron a más de 800 personas terroristas o sospechosos de serlo. ¡Qué cifra!, ¿verdad? ¿Qué decir del mercado de las drogas ilegales? El fentanilo, ¿cómo está creciendo? Impulsa a muchos a cruzar la frontera en busca de ganancias provenientes del vicio. Cualquiera que sea la causa, desastres naturales o desastres de origen humano, el hecho es que nuestro mundo está repleto de dolor. Y para muchos, la posibilidad de librarse de ese dolor vale el esfuerzo y el peligro de viajar cruzando ríos, desiertos, montañas, mares tormentosos, en embarcaciones escasamente apropiadas. Y tristemente esa familia que abandona un país en busca de una vida mejor se encuentra con otras personas con pensamientos y con acciones diabólicas. Donde hay miseria, suele haber oportunidades. Esto es una oportunidad para enemigos, villanos, visionarios. La desesperación por cruzar fronteras internacionales ha sido una ventaja para los contrabandistas, los cárteles criminales, que se interesan únicamente por el dinero que pueden obtener explotando migrantes desesperados. El otro día salió un testimonio ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Agentes que prestaron servicio en la frontera sur expusieron claramente que los cárteles de México tienen control absoluto de la frontera. Exigen que los migrantes paguen sumas exorbitantes por su ayuda y castigan con palizas y con ejecuciones a quienes intentan cruzar sin pagarles por ese privilegio. Hay una película, bueno, son dos partes, Sicario, no sé si habéis visto la película, protagonizada por Benicio del Toro y por Josh Brolin. Dos películas que nos muestran la realidad en las fronteras de Estados Unidos con México. Y lo que te estoy diciendo parece el guión de una de las películas. Y es real. Los políticos saben aprovechar la oportunidad. Un electorado que se siente frustrado es un electorado que pide cambios, y muchos gobiernos en Occidente han cambiado de manos a causa principalmente de las preocupaciones relacionadas con la inmigración. Unos partidos ven la ira por el tema de la inmigración como un elemento clave para ganar votos en favor de sus mayores pretensiones, y otros ven a los nuevos inmigrantes, sean legales o ilegales, como posibles votantes que se pueden aprovechar para conservar el poder. Pero les da igual. Por ejemplo, esa persona con papeles que tiene todo en regla, le da igual,
porque le va a decir: tu voto es para mí, yo te voy a dejar entrar, aunque tengas todos los papeles en regla, pero cuando te empadrones, quiero que tu voto sea para mí. Algunos buscan restar importancia a la inmigración como un problema. El problema con esta inmigración que estamos teniendo es que hay personas que en su corazón quieren hacer mal. Recordar que hay religiones que promueven que hay que erradicar a todos los cristianos, hay que erradicar las raíces cristianas europeas, las raíces cristianas americanas. Esto es lo que dicen varias religiones, entre ellas el Islam. Y hay personas que se hacen pasar por refugiados, que se hacen pasar por personas que están huyendo de su país, que tienen esos pensamientos de mal, para cuando lleguen a ese lugar, llevarlos a cabo. La visión que Dios tiene sobre cómo deben vivir los seres humanos en la tierra y la manera como Jesús gobernará el mundo cuando regrese queda claro en la palabra de Dios. La Biblia muestra que Dios desea que las familias sobre la faz de la tierra se distingan unas de otras. La palabra de Dios presenta a las naciones como familias crecidas, definidas por conexiones familiares, más que por ideas políticas y gobiernos. Y de ahí que menciona que la familia de Egipto, entre las familias de la tierra, en el futuro reino milenario del Mesías, como dice Zacarías, capítulo 14, verso 17, hable de frontera en el reino milenario. La palabra de Dios afirma: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Dios fijó fronteras, y no solo para los habitantes del antiguo Israel, como explicó Pablo. Hechos capítulo 17, verso 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos los pueblos, de toda raza, etnia, nacionalidad, están unidos como descendientes de Adán y Eva. Y Dios dispuso fronteras para definir los lugares donde habitarían las naciones que habían de descender de aquellos antepasados comunes. En pocas palabras, Dios es un Dios de fronteras. Toda visión de un mundo sin fronteras viene a ser contraria a la forma como Dios quiere que funcione el mundo. El problema es cuando dentro de esas fronteras hay personas con espíritus diabólicos. Personas que no quieren saber nada de Dios, personas que buscan hacer mal, crear el caos, pánico. Dios lo dejó muy claro en Babel. Allí la humanidad quiso burlarse de su creador, pretendió no construir otras naciones separadas ni buscar nuevos lugares de habitación en el mundo posterior al diluvio. Las masas en Babel quisieron desafiar el plan de Dios, permanecer en un lugar como un pueblo, como una sola nación. Y ese desafío, esa burla hacia Dios no le salió bien. Al final, desafiar a Dios nunca sale bien. El idioma, por ejemplo, es uno de esos elementos que unifican a un pueblo. Y Dios, como es bien sabido, confundió los idiomas de la gente para que no pudieran comunicarse. Génesis capítulo 11, versículo 7. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, obligándolos a hacer lo que deseaban desde el principio. Los deseos de Dios no cambian. La opinión de Jesús no cambia. Un mundo de fronteras y de familias crecidas se convierte en nación. La palabra de Dios ofrece guía para nuestras actitudes. Vemos que el Dios del antiguo Israel enseñó a tener compasión por los extranjeros necesitados y ordenó a su pueblo
Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 22, verso 21. Pablo, inspirado por Dios, enseñó que debemos procurar hacer bien a todos cuando se presente la oportunidad. En este mundo, si no hay arrepentimiento mundial y sumisión al gobierno de Jesucristo, no puede haber una solución real y permanente a la crisis migratoria. El sufrimiento va a seguir mientras el hombre cometa error tras error en el manejo de sus recursos. ¿Por qué? Porque va a utilizar recursos que puede utilizar para evitar la pobreza en su país, en su nación, va a coger esos recursos y va a hacer guerra contra otra nación, contra su prójimo. Y así se sufren las consecuencias de sacar a Dios de los asuntos del hombre. Viene la escasez. La gente a duras penas va a lograr subsistir en la tierra y al mismo tiempo se negará a sí misma las bendiciones que llegan al obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esto suceda. El Señor permite la crisis, permite el sufrimiento, permite la sequía, porque estamos aceptando gobiernos con leyes anti Dios. Esto es así. Esta es una realidad. Estamos apartando a Dios de nuestras vidas. Le estamos quitando. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo, dice Deuteronomio capítulo 28, verso 43. En cierta forma, todo clamor de un migrante que implore misericordia, ayuda y justicia es, sépalo o no, un clamor por el regreso de Jesús y porque establezca su reino de orden, un reino de paz, un reino de abundancia. Él es el deseado de todas las naciones, como dice Ageo capítulo 2, verso 7. ¿Pero tú le deseas? ¿Deseas a Dios en tu vida? ¿Tu familia desea a Dios? ¿Es Dios lo más importante en tu hogar, en tu vida? Es un tema delicado, pero es un tema actual. La inmigración ilegal. Esto irá más. En todo el mundo. Veremos a ver qué sucede en las próximas elecciones en Estados Unidos. Como te decía hace un ratito, no sabemos qué va a suceder. Hay un claro favorito, pero gane quien gane, esa nación se va a autodestruir, porque unos disfrutarán de la victoria de su partido, otros no, y van a delinquir, van a robar, van a haber enfrentamientos con la policía, con el ejército. Esto es lo que produce la política. Esto es lo que produce el no tener a Dios en nuestras vidas. Esto se va a extender por todo el mundo. Lo hemos visto en Francia. Gana Le Pen las elecciones, la primera vuelta, ¿y qué hacen los simpatizantes de los otros partidos de la oposición? Delinquir, robar, incendiaron varios establecimientos, destruyeron material público, agredieron a personas que estaban en restaurantes, almorzando, cenando. Y curiosamente, hay imágenes captadas por los medios de comunicación, fotos, donde todas esas protestas, esas personas que estaban manifestándose en contra de ese posible nuevo gobierno, tenían banderas de ISIS, tenían banderas de Palestina, tenían banderas LGTBI. Qué interesante, ¿verdad? Los que dicen que promueven la paz, Free Palestine, ¿verdad? Una Palestina libre. Los que te dicen que buscan la paz son los primeros que cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, son los primeros que alteran a la población. Hay que orar mucho a Dios porque lo que viene va a ser duro. Van a venir a nuestras naciones personas
con intenciones diabólicas. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. El diablo está utilizando sus armas y nosotros debemos utilizar las nuestras. Ponernos esa armadura y orar y combatir. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Mi guerra no es contra ti. Mi guerra es contra principados, contra potestades que están ahí operando. Esa es nuestra guerra. Orar como respirar, dice Miguel Díez en ese precioso libro. Pues tenemos que orar a Dios por la situación de muchas personas que están abandonando sus países en busca de una vida mejor. El problema es cuando hay otras personas que quieren hacer lo propio, pero de una manera siniestra. Reflexión directa, pero necesaria.